Bien. Entonces, vamos a ver tres estrategias que Dios nos propone, estrategias que Dios nos propone para contraatacar el pecado. Aquí, justo en los capítulos en los que estamos, desde el capítulo 28, que estamos viendo el libro de los Ayes, y precisamente hasta el 31, hasta el 33, estamos viendo este libro de los Ayes, que es un lamento por lo que está a punto de sucederle a Israel, las tribus del norte. Acuérdense que aquí el reino está dividido. Y hay ayes, hay lamento, hay dolor por parte del profeta, por eso lo expresa de esa manera, porque el juicio les va a llegar a causa de su pecado. Es muy interesante porque Israel ha recibido buen trato de parte del Señor todo el tiempo. A pesar de que los ha hecho por juicios, al final los ha sacado adelante. Y esto es algo interesante porque notamos cómo es que esta nación de Israel ha tardado siglos en lograrse ubicar dentro de lo que Dios le ha mandado. Si hablamos, por ejemplo, de su cautiverio en Egipto, estuvieron ahí 400 años y lo decimos fácil, pero tú ni siquiera sabes quién era tu familiar hace 200, ¿verdad? Hace 100 menos, ¿verdad? Y ellos pasaron 400 años esperando la respuesta del Señor. Llegó la respuesta y nos dice la palabra que después de esos 400 años el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto. Esto ha sido una constante en el pueblo de Israel. El Señor los sacó ahí en el Éxodo, sabemos lo que pasó en el desierto. Después sale Josué, reparte las tierras, llegamos al periodo de los jueces, siguen siendo necios, el Señor sigue amonestándolos, llegamos al periodo de los reyes, que es en el que nos ubicamos, y el Señor tiene que seguir amonestándolos, que regresen al camino, que regresen a la obediencia del Señor. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam y Roboam, su hijo, van a pelearse el reino y se van a pelear el reino se va a dividir. Jeroboam se va a ir al norte con 10 tribus, Roboam se va a quedar en el sur, en Jerusalén, va a ser conocido como Judá. Israel ha intentado invadir a las tribus del sur y no ha entendido que el trato que Dios le está dando es por atacarlos, pero también las tribus del sur están recibiendo los ataques de las tribus del norte por su falta de obediencia a Dios. Ninguno de los dos es mejor el uno que el otro, ni las tribus del norte ni las del sur, a pesar de que encontramos esos datos en la palabra, en que la constante de los reyes de las tribus del norte era hacer lo malo ante los ojos del Señor, y en las del sur pues veíamos que uno era bueno, uno era malo, uno era regular, pero la realidad es que eran tan pecadores los unos como los otros. Jehová los ha estado amonestando de manera continua y constante, porque ese es el amor de Dios, exhibir el pecado para que entonces el amor de Dios pueda ser resaltado. Jehová ha estado amonestando a las dos tribus de manera constante. Y miren, vamos al segundo libro de los Reyes, y vamos a su capítulo 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En donde se nos habla de esta situación. Vean lo que dice el versículo 13. Vamos al versículo 13, dice así. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice ahí: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. ¿Se dan cuenta? A las dos, tanto a las del norte como al sur. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El Señor les dice: regresen al pacto. Yo les he estado mandando quien les enseñe, quien les instruya de manera constante.
Yo no quiero derramar mi ira sobre ustedes, quiero que regresen y sean obedientes a todo eso que les he enseñado. Por eso les he enviado maestros capacitados directamente por mí, profetas, videntes, todos los que han estado ahí amonestándoles continuamente, tanto a Israel como a Judá. Pero vean lo que dice el versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. El Señor buscando la amonestación, decirles: esto es tu pecado, así te estás comportando, no es el camino que yo tracé, mis mandamientos dicen lo contrario, debes de caminar por esto, porque de otra manera voy a tener que derramar mi ira contra ti. Tú debes de ser obediente a mis mandamientos, a mis estatutos, a todo lo que yo te estoy enseñando por medio de mis profetas, por medio de esos maestros videntes, por medio de esos sacerdotes que te instruyen en mi palabra. Ellos no obedecieron. Dice el versículo 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. El Señor amonestando, diciendo: esta es la forma de obrar, como yo te digo, tu actitud es pecaminosa, te tengo que hablar de tu pecado, tengo que resaltar tu pecado para que tú entiendas que estás yéndote mal, debes de reconsiderar, no te apegas a mis estatutos. Y ellos deciden irse en pos de otras naciones, hacer lo que otros dicen, considerar que es mejor hacer otras cosas. Versículo 18. Por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta de quién está hablando? Las tribus del norte. Van a quedar completamente deshechas y destruidas. No van a quedar completamente borradas. Va a haber mucho judío en la zona. De hecho, hay teorías de que muchos se regresan y se mezclan con las tribus del sur. Pero va a quedar algún grupo por ahí. Vean lo que dice en el 19. Estos son los de Israel, los que van a ser destruidos. Pero ahora vean en el versículo 19 a los de Judá. Dice ahí en el versículo 19: mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Literalmente siguieron ese camino, siguieron el camino de Israel, de las tribus del norte, y dice que siguieron esos estatutos que ellos habían hecho, es decir, no los que había hecho Dios. Israel y Judá están tan mal y tan perdidos el uno como el otro, porque no quieren seguir al Señor en ninguna manera. Dice ahí en el versículo 22: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra, llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Los van a llevar cautivos de ahí, los van a sacar en su totalidad. Algunos se los van a llevar los asirios, a muchos otros los van a dejar ahí, y fíjense lo que va a hacer Asiria para dominarlos. Versículo 24: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿No me quieres oír a mí?, dijo el Señor. ¿No quieres escuchar lo que yo te estoy mandando? ¿Prefieres andar buscando qué otras cosas hacer? Yo te voy a dar opciones.
yo te voy a dar muchas opciones y ahí te van de todos estos lugares, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso ahí para que se mezclasen con todos ellos en su totalidad. Dios dijo, ¿quieres oír otra cosa? Adelante, hazlo. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando empezaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjate bien, ya está la mezcla ahí. Y dice el Señor, ¿no quieren obedecer? Ok, ahí les va una plaguita de leones. Trato de Dios. Esto es un trato de un Dios amoroso. Fíjense que por eso a veces la gente confunde y dice que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser Dios, porque ese no es un Dios amoroso. Ese no es un Dios que refleje amor. Pero ¿para quién es la lección? ¿Para quién está dando la lección el Señor? Para las tribus del sur. Para las tribus del sur que van más o menos. Y les está dando la lección. Y el Señor está mostrando su juicio a los enemigos del Señor para mostrarle a sus hijos que a ellos sí los ama. Dijeron pues, versículo 26, al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Buen discernimiento. ¿Sabes por qué estamos así? Porque no estamos haciendo la ley del Señor. Podríamos decir, ya llegaron a la conclusión adecuada, ya están en el camino correcto, pero no fue así. Dice entonces el versículo 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá. Se habían llevado algunos cautivos. Y dice, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Ok, ahí les voy a mandar a un sacerdote que les enseñe. Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. El sacerdote llegó y les dijo, ok, así es como se debe de obedecer al Señor. Por eso les llegó su plaguita de leones. Entonces, esta es la forma correcta de obedecer al Señor. Sométanse a Dios, obedézcanle para que se libren de cualquier tipo de consecuencia de su pecado. Ese es el amor de Dios. Dios está obrando a través del rey de Asiria para que llegue ese sacerdote y los instruya adecuadamente. Todo va bien hasta ahí, pero vean cómo cambia todo en el versículo 29. Pero cada nación se hizo dioses y los pusieron en sus templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaron a sus hijos en fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec, dioses de Sefarbaim. Miren lo que dice en el 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ojo, ¿qué están haciendo aquí? Literalmente están diciendo, bueno, sí creo en Jehová, pero aquí tengo mi idolito, ¿sí? O sea, sí creo que Dios tiene todo al control, sí creo que Dios es el Señor soberano de la creación, pero pues mi pata de conejo es la que me ayuda a salir adelante, ¿verdad? Sí creo en lo que Dios dice, sí sé que Dios tiene todo lo que tenemos, todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado en Él. Yo creo en eso, pero voy a ir al psicólogo porque el Señor para eso estudió. El psicólogo debe de saber algo. Esa era la necedad, la insensatez. Dios no se puede mezclar con otro ídolo.
Dios lo tienes que adorar en su totalidad a Él. Y vean, vámonos hasta el versículo 40 y 41 ahí. Esto sigue su necedad. Y les dice Isaías, les sigue insistiendo, deben de acercarse al Señor. Versículo 40, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Noten, ¿Dios se pudo haber equivocado en la enseñanza que les daba? ¿Ustedes creen que Dios no les daba sana doctrina? ¿Ustedes creen que Dios no estaba enseñando correctamente? Que los sacerdotes que habían sido enviados con todo este movimiento que hacía el Señor, unos se van cautivos, otros se quedan ahí, llegan los leones, el Señor permite que regrese un sacerdote, mostrándonos toda su soberanía y todo su control. ¿Ustedes creen que no, el Señor no enviaba a buenos profetas, a buenos sacerdotes? Y estos decían, mejor seguimos haciendo como nosotros queremos. Dios no tiene suficiente sabiduría. Nos habla mucho del pecado. Queremos saber del amor de Dios. Hay iglesias donde yo he recibido la instrucción cuando me han invitado a predicar, hermano, nada más no les hable de pecado. Ya vienen muy cargados de toda la semana. Motívelos. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar de lo que la palabra diga, no de lo que yo quiera. Y si la palabra hace un constante esfuerzo por alertarnos de lo que es nuestro pecado, no lo vamos a hacer a un lado. Noten esto, Dios permitió todo esto a Samaria, a las tribus del norte, por lo que habían hecho en contra de las tribus de Judá. Vámonos ahora al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas y vámonos a su capítulo 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Vean lo que dice versículos 1 al 5. Dice en el 28:1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Nos movemos. Estábamos diciendo lo que les va a pasar a las tribus del norte. Ahora vamos a ver cuál es la situación de las tribus del sur. Acá está reinando Acaz, pero Acaz, lo primero que se nos dice de él es que él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice en el versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron en gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Las tribus del norte vienen a atacar a los del sur, pero los vienen a atacar porque ¿quién los mandó? Jehová. Porque están haciendo lo malo, pero los del norte son buenos, son peores. Fíjense el sentimiento que pudo haber en las tribus de Judá. Ay, Señor, ¿por qué nos mandas a que nos ataquen unos que son peores que nosotros? Son igual de pecadores y los dos necesitan lo mismo. Y el Señor dice, ahora te van a atacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no quieres entender. Yo tengo planes para con Judá, dice el Señor. Con Israel se acabó. Con las tribus del norte se acabó. Con Judá, las tribus del sur, continúa mi historia porque por ahí viene la línea mesiánica. De ahí va a llegar el Mesías. Y el Señor dice, con esto sí tengo planes, con los de arriba, gracias por participar, mejor suerte para la próxima. Pero lo dice el Señor, no nosotros, ¿verdad? Lo dice el Señor. Y entonces, vean lo que hacían estos hombres. No era un ataque sencillo. Versículo 6.
porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día a 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Noten, 120,000 hombres en un día. Se habla de que somos de 25 y hasta 30 millones aquí en el área metropolitana. Créanme lo que si hoy murieran 120,000 personas de aquí, estaríamos consternados. Ahí no son más arriba de 6 millones de personas. 120,000 muertos que fueron porque Dios permitió el juicio a través de las tribus del norte y de Siria a sus hijos, los del sur. Y no bastó con eso. Versículo 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín. Alto ahí, Efraín, las tribus del norte, Samaria, Ariel, y ya no se me ocurre otro, son las tribus del norte. ¿Sí? Dice ahí, volvamos a leer, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, tribus del norte, mató a Masías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. ¿Se dan cuenta? No fue un ataque sencillo. O sea, Dios los estaba juzgando a los del sur, 120,000 muertos y 200,000 cautivos. Hace un año o dos, ya no recuerdo, que los de Boko Haram secuestraron creo que 80 niñas. Fue un suceso mundial. Y dice aquí que se llevaron a 200,000 y 120,000 muertos, 320,000. ¿Cómo debería de estar Judá? Temblando, Señor, no, por favor ya. O sea, regresamos al pacto, te volvemos a obedecer. Pero tristemente no era así. Dice en el versículo 9, noten el amor de Dios. Noten el amor de Dios. Había entonces ahí un profeta de Jehová, el cual se llamaba Obed, el cual salió de delante del ejército cuando estaba en Samaria y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Les está diciendo a Siria y a los del norte: Dios los está entregando en sus manos porque ellos pecaron, pero ustedes se están pasando, ustedes lo están haciendo con ira. Ustedes creen que son ustedes, y es un profeta, este profeta Obed, y les dice: ¿sabes qué? Lo has hecho de tal manera que ha llegado hasta el cielo este conocimiento. Versículo 10. Y ahora, ¿habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas? Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta lo que les dice? Están pecando en contra de Jehová, están yendo contra aquellos que el Señor tiene un plan. El Señor mandándole un profeta a los enemigos de Judá para decirles: detengan ya su proceso. Este es el amor de Dios, este es el cuidado de Dios. A pesar de que Él los está mandando, les dice: se están excediendo. Versículo 11. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Esta es la razón. Fíjense todo el movimiento de Dios. Quien está haciendo lo malo son las tribus de Judá. Pero los de acá arriba, pues están también en una constante similar. Pero con quien tiene planes Dios es con las tribus del sur, con los del norte no. Y dice: bueno, Siria, vente y alíate con ellos y ven y ataca a mi pueblo, para que mi pueblo aprenda. Pero como estos se están pasando de ira, ahí les va a Siria para calmarlos a ustedes. Noten cómo Dios está haciendo todo el movimiento. ¿Sí? Todo el movimiento lo está haciendo el Señor. Finalmente, versículo 15, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y el despojo, y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos. Los vistieron y los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Se dan cuenta? Están diciendo: ok, ya, ahí muere.
regresamos todo lo que trajimos, ya está, pero ya habían matado a 120,000, ¿cómo lo regresan? Las tribus de Judá no eran mejores. Las tribus de Judá en ningún sentido eran mejores. Vean, vámonos ahí mismo en el versículo 16, dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Fíjate, vienen a atacarlo, ¿sí? Siria y las tribus del norte vienen a atacar a Judá. Y él dice, problema solucionado, voy y busco a Siria, Asiria me ayuda y los acabo. ¿Quién tenía planeado esto? Dios, ¿verdad? Y Dios lo está permitiendo. Y dice en el 17, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades del Cefel y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco y sus aldeas, Timná también con sus aldeas y Gimzó con sus aldeas y habitaban en ellas. ¿Qué había hecho el Señor con los de Judá? No solo vienen las tribus del norte y Siria, tengo un plan contigo. Tienes que salir purificada, tribu del norte. No solo te van a venir ellos, sino aquí tienes toda una lista de los demás que lo atacaron. ¿Por qué? Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Esta es la situación que los está gobernando. Él le va a ofrecer dinero a Tilgat-Pileser. Vean, versículo 20. También vino contra él Tilgat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Él dijo, hago un pacto con Asiria, aunque vengan estos a atacarme, no va a pasar nada. Y la ira de Dios pues ya quedó apaciguada, no me van a hacer nada porque yo ya pagué un dinero. Pero el plan de quién era? De Jehová. Y Asiria dice ahí que no le ayudó en nada. Dice ahí, además, versículo 22, el rey Acaz, en aquel tiempo le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, Siria, que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron esto su ruina y la de todo Israel. Está bien, sí creo en Dios, pero quiero mi pata de conejo, se llama Siria. Sí, pero yo voy a hacer, ¿sabes qué? ¿A qué dioses le adoran los sirios? ¿A aquellos dioses? Pues mejor voy a adorar a aquellos dioses porque ellos vienen y me derrotan. Pero la realidad es que el Señor estaba metiendo a las tribus de Judá en problemas porque Él tenía un plan con ellos. Ya va a llegar Ezequías, capítulo 29, y vean lo que pasa, que el Señor nuevamente, aunque Ezequías va a ser un rey bueno, les dice por qué está airado el Señor en su contra. Capítulo 29, segundo de Crónicas, versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído espada y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías va a hacer lo correcto, va a reconocer el porqué de su pecado y va a decir, tenemos que regresar al Señor. Todo esto está sucediendo alrededor del capítulo 28 al 33. Por eso lo retomo. Y entonces aquí les va a decir, ustedes no han podido salir de su pecado, están a punto de recibir el ataque de Siria, los del norte, estos, los del sur, los ataques de ellos, y el Señor por eso le llama a esta sección el libro de los ayes. Mira todo lo que te viene por estar pecando, mira todo lo que te va a suceder, no ha sucedido.
Es por eso que ahí está el amor de Dios. Los está haciendo reconvenir antes de que suceda. Antes de que suceda, antes de que yo descargue mi ira, cambien, por favor. Ustedes siguen con su pecado y yo les voy a enseñar, dice el Señor, 3 estrategias para que lo logren vencer. Todavía no sucede y el Señor quiere que todo esto cambie. 3 estrategias les va a proponer Dios aquí en esta sección y vamos a leerlo rápidamente porque se nos está yendo el tiempo y apenas acabamos la introducción. Versículo 14, capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, tribus del sur, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel a justicia, y granizo barreré el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar él los arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído, del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando haya igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trilla ya para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías siempre es claro, le entendemos a la primera lectura todo lo que él quiere decir, nos queda clarísimo, podíamos acabar aquí el sermón y entendimos todo. Lo primero que nos va a enseñar el Señor, el pecado de la falsa seguridad lo tienes que atacar con la verdadera seguridad. El pecado de la falsa seguridad, de la autosuficiencia, lo debes de atacar con la verdadera seguridad. Inicia nuestro versículo 14. Por tanto, varones burladores. ¿Cómo se habían burlado? Noten que en el versículo 10 les habían dicho, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. Esto les dije que era como una repetición, ¿verdad? Como 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, o una cantaleta, ¿verdad? R con R cigarro, R rápido corren las ruedas del ferro, como cuando a los niños se les enseña las letras y los números, ¿verdad? Y era una frasecita que se usaba y entonces el Señor les está diciendo en el 9, ¿a quién se le hará entender doctrina? Y ellos le contestan, R con R cigarro, R con R barril, o sea, sí, enséñanos, Señor, ándale, a ver, dinos. Se estaban burlando del Señor.
Y entonces el Señor les contesta en el versículo 13, así quieren aprender, así se les hará aprender. Dice en el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. Y noten esto, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y les dice el Señor, por eso en el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. ¿Se están burlando? Pues escuchen con mucha claridad. El Señor va a hablar y dice el versículo 15, por cuanto habéis dicho. Noten lo que ellos decían. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Están siendo sarcásticos. Isaías les dice, todo eso que prepararon con Asiria, ese pacto que tienen hecho con Asiria y otro que hicieron, vean lo que hicieron también con Egipto, capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Les está diciendo Isaías, no confíen en esos pactos que hicieron por un lado y por otro. Eso de que tienen un pacto con la muerte y con el Seol no les va a servir para nada. Y ellos se burlaban y le decían, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Sabes qué, Isaías? Ya caes gordo. Hable y hable de pecado. Oye, motívanos. Ya nos sentimos muy agredidos por ti. Dice ahí, versículo 16, por tanto, ¿verdad? Sigue diciendo, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo va esto en medio? Ustedes posiblemente ya se dan idea de quién se está hablando, pero ¿qué hace ahí en medio de todo este reclamo por sus burlas? El Señor está mostrando su amor, está mostrando su soberanía, su grandeza. Y les dice, la seguridad está en donde yo la pongo. La seguridad está en donde yo la coloco. Mira, algo similar pasó con el rey Acaz. El rey Acaz está haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Llega a Isaías y le dice, Jehová te dice que pidas una señal. Y Acaz sintiéndose muy, no, ¿cómo voy a tentar al Señor? ¿Cómo voy a pedir una señal? Y vean lo que le dice el Señor. Vamos al capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7, versículo 14. Acaz no quiere señal, Acaz no quiere que le diga. Y dice aquí, por tanto, Isaías 7:14, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miren, cuando Dios ha determinado que va a hacer algo, ¿quién lo puede estorbar? ¿Quién puede ir en contra de los designios del Señor? Una vez que Él ha decretado algo, no hay manera de cambiarlo. Hicimos pacto con la muerte y con el Seol. Tengo todo asegurado, Señor. Tengo ya mi plan de retiro asegurado. Sí, y todo, tengo seguros de gastos médicos mayores y menores, intermedios, todo. Pobres de los que van al seguro social. Eso sí que oren. Pero yo tengo todo asegurado. El Señor les está diciendo en el capítulo 28, todo está siendo real ya, se los estoy determinando, viene el juicio. Ustedes no quieren entender, no hay otra manera de cambiar la situación más que con mi intervención. Con mi intervención. Y noten, dice aquí que Él ha puesto una roca firme, ¿verdad? Una roca estable, en donde
todos los que quieran acercarse allá, creyere, no se apresure. ¿Quién es la roca? Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 está hablando del Señor. Dice en el 32:4, vamos a leer desde el 3, dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es la roca. Cuando Él dice que va a colocar su roca ahí, está hablando del Mesías. Vamos a Isaías 8. Vamos a Isaías 8. Isaías 8, versículo 14. Dice en Isaías 8, versículo 14: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Está hablando también de Dios, ¿verdad? Recuerden que cuando llegamos a los capítulos 7 al 12 le llamamos el libro de Emanuel, porque cada capítulo tiene la palabra Emanuel, que es Dios con nosotros. Y dice aquí que Él va a ser por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Está hablando de Dios y de Jesucristo, de Emanuel. Él es la roca es Dios, la roca es Jesucristo. Y vean cómo dice en el 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La roca es Jesucristo, Jesucristo es Dios. Lo que va a colocar, esa piedra de la que está hablando, es la salvación a través del Mesías. Aquí todavía no se ha manifestado Jesucristo, pero sí el Mesías. Y dice: debido a que ustedes no cambian, ¿verdad?, por todo lo que están haciendo, pactos por otro lado, sin obedecerme, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Tienen que apegarse a mi salvación, que es por gracia. Fíjate el amor del Señor en medio del juicio, diciéndoles: no tienen otra, o aceptan la gracia de mi salvación, o aceptan que voy a traer un Mesías, o todo el camino que están siguiendo es de destrucción. Por eso está en el libro de los ayes, lamento, dolor, y el Señor dice: antes de que suceda, cambien, antes de que llegue ese fin en donde yo tenga que separar a los cabritos de las ovejas, a los verdaderos de los falsos, cuando tenga que separar al trigo de la cizaña, arrepiéntanse por favor. Yo ya he puesto en Sión, no dice voy a poner en Sión. Ya he puesto en Sión, ya está ahí la salvación. Y dice ahí: el que creyere no se apresure. Mira, cuando estamos apresurados, cuando algo nos surge, es cuando menos pensamos correctamente. Y dice: el que creyere no se apresure, con calma, sígueme obedeciendo, sigue luchando en contra de tu pecado y vas a lograrlo, pero mantente en la lucha. Mantente buscando obedecer más. Mira, acuérdate que la idea no es que dejes de pecar. La idea es que cada día peques menos. Nada más. Cada día pecas menos. Cada día pecas menos. Tienes que ir en ese avance constante. Y noten, entender el pecado hace que el amor de Dios sobresalga, que se haga más visible su amor. Por eso en medio de todo esto dice: yo ya he puesto en Sión esa piedra. Y le dice: el que creyere no se apresure, a pesar de que vean lo que dice el versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. No, del Señor: yo voy a hacer justicia justa, justicia perfecta, justicia clara. A Dios no se le va a escapar nada. ¿Cómo toleran que ese hermano esté ahí en la congregación? Si miren todo lo que sé de él, Dios lo sabe. Nosotros, ¿qué estamos esperando? Que escuche,
que sea afectado por el oír su palabra y que cambie, ¿verdad? Porque el Señor cuando haga su juicio lo va a hacer a cordel y a nivel. Y dice, y el granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Habla del granizo, de las aguas como juicio de parte del Señor. Y vean lo que va a hacer este juicio, versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Quién es el turbión del azote? Asiria. Aquí ellos no lo saben. Dios es el que lo mandó. Ellos nada más saben que viene el juicio, pero no son capaces de identificar que lo que les está pasando es un juicio de amor de Dios hacia ellos. Porque cuando te meto a juicio, cuando te meto en problemas, es cuando vienes a verme. Y eso es lo que quiere Dios. Y les dice, ¿sabes qué? Cuando pase este turbión del azote, vas a ser pisoteados. El pecado va a ser castigado profundamente. Pero vean qué se busca con este juicio profundo. Dice en el 19. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, y de día y de noche, y será ciertamente espanto entender lo oído. ¿Y qué dice aquí? Imagínate que nos avisara. Va a temblar que fue el 17 de septiembre del 2017. No, el que pasó, 18, ¿verdad? 17. Por eso el que pasó, sí. Imagínate que nos hubieran avisado antes. Y ni va a temblar. ¿Quién puede determinar terremotos? No sé ustedes, pero yo sí me asusté. Con todo y que confío en mi Señor y sé que nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Sí, pero imagínate que te hubieran avisado antes y tú, no va a pasar nada. Y en medio del terremoto, ¿qué dijeron? ¿Cómo que iba a pasar? Dice ahí, cuando todo esto suceda, cuando pase de mañana, de día, de noche, ciertamente será espanto el entenderlo oído. Era verdad. Todo lo que el Señor decía era verdad. Tenía yo que cambiar mi vida, tenía yo que arrepentirme. Y entonces el Señor les está diciendo, ¿sabes qué? No presumas de que hiciste pacto con la muerte. Esa es una falsa presunción. Presume de que eres salvo. No por ti, por la gracia del Señor. Eso sí es lo que te va a dar verdadera seguridad. Entonces, esta estrategia del pecado queda clara en el sentido de que no haya presunción en tu vida, que no haya presunción de que tú tienes algo cuando en realidad no tienes nada. Y entonces sigue diciendo el Señor, ahora sí, vamos a ver cómo debes atacar esa falsa fe presuntuosa con verdadera presunción. Dice el versículo 20 al 22, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasib, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí les dice nuevamente, ustedes están muy cómodos en su cama. Por eso les den términos de cama. Ustedes están muy a gusto. Ustedes se están burlando. Y les dice aquí, la cama va a ser corta para poder estirarse. ¿Alguna vez han dormido en una cama corta? O te cuelgan los pies, ¿verdad? Que es una incomodidad total. Te empiezan a doler los tobillos, todo porque están colgando. ¿Sí? O a lo mejor te ha tocado dormir en un sillón, ¿no? Que no te puedes estirar y te pones de lado y dices que amanezca porque aquí no hay descanso. Bueno, lo que les está diciendo, ustedes creen que están muy cómodos, pero su cama va a ser demasiado corta para poderse estirar. Y les dice, y la manta estrecha para poderse envolver. O sea, van a estar con un trapito ahí, porque eso que ustedes, en lo que ustedes confían, de lo que se jactan, que es su confianza, no les va a servir para nada. Y les dice en el 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim y como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra,
su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación, ¿qué hizo el Señor ahí? ¿Qué tiene esto de las extrañas obras del Señor, lo insólito del Señor, su forma de actuar? Aquí le está llamando azote de turbión, granizo, agua, ¿sí? ¿Y cómo hizo el Señor? Ahí vámonos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y dice ahí en su versículo, vamos a leer desde el 19. Segundo de Samuel 5:19. Están aquí atacando los filisteos a David, y dice en el 19: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? David confía en el Señor, no en su poder, no en su ejército, y le pregunta al Señor: voy y los combato, ¿los vas a entregar en mi mano? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esta corriente impetuosa nos está hablando del ataque de Dios por medio de agua, ¿sí? Y a esto le llama esa extraña obra. Fíjate, David a lo mejor estaba diciendo por dónde los voy a flanquear, por dónde va a ir, y el Señor dice: una corriente impetuosa los va a acabar. ¿Cómo los va a acabar a los del norte? Con un turbión violento, sí, con agua impetuosa. Y luego vámonos a ver cómo sucedió en Gabaón. Vámonos a Josué. ¿Dónde estoy? Ya me robaron a Josué, hermanos. Josué, ahí está. Josué 10. Josué 10. Y vamos al versículo 11. Vamos primero al 5. Josué 10, 5. Noten el ataque. ¿Quiénes lo están atacando? Dice ahí, Josué 10, 5. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jermut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Está Josué ahí, y vean lo que va a pasar en el versículo 11. Versículo 11. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hubo más muertos por el granizo del Señor que por lo que ellos hicieron con la espada. Entonces, la extraña obra del Señor es lo que Él hace de manera que sea perfectamente visible que Él obró. Esa es la extraña obra, la obra insólita, extraordinaria. Llegas ahí al Seguro Social, bueno, los que van a Los Ángeles del Pedregal no les pasa eso, ahí no hay cola. Llegas ahí al Seguro Social y eres el número 158 y van en el 2. Y dices como Moisés: pues o me muero en la fila, ¿verdad? O llegando ahí con el doctor, ¿verdad? Y el Señor les dice como a Moisés: extiende tu vara y abre el mar. Yo sé que les ha pasado a algunos de ustedes, porque me lo han contado. ¿Cómo? Oye, había un montón y pasé luego yo, salieron y dieron mi nombre. ¿Qué pasó? No sé, no siempre pasa así. Yo sé que otros me han contado de historias de terror. Yo confié mucho en el Seguro Social, como es lo único que he podido visitar de hospitales, no me queda otra, ¿verdad? Pero el Señor obra de maneras maravillosas. Cuando tú crees que solo hay 2 opciones, el Señor saca la tercera. Y cuando crees que hay 3, el Señor saca la cuarta. Porque el Señor hace su extraña obra. Él quiere intervenir de tal manera que para ti sea perfectamente visible que Él lo hizo. Entonces, si hemos de presumir algo, si hemos de tener una fe presuntuosa, nuestra fe es que el Señor siempre encuentra la manera de sacarnos adelante.
Y piénsenlo, ¿cuántas veces has dicho, esto no lo puedo tolerar, esto ya es suficiente para mí? Y el Señor dice, no aguantas más, ni te quejes porque te viene peor. Mejor acostúmbrate, porque yo en mi amor te estoy cuidando, pero te tengo que pasar por fuego para que salgas refinado como el oro. El Señor interviene de una manera impresionante. Por eso dice en el versículo 22, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. El Señor les dice, no se burlen. Fíjate, ¿qué debería de hacer el Señor con alguien que se burle de él? Cortarle la cabeza, definitivamente, y mandarlo a volar. Pero ve el amor del Señor. Un pueblo necio, pueblo que no quiere tratar, no quiere hacer las cosas que el Señor le manda. Y el Señor que dice, por favor no te burles. Mira, el juicio ya está determinado. No te sigas haciendo el creyente dentro de la iglesia. Acuérdense, no porque vengas a la iglesia quiere decir que eres cristiano. Les he puesto este ejemplo y se ríen, pero es muy real. No porque te metas a la caja de los Choco Crispies te conviertes en el elefante Melvin, ni porque te metes a la caja de las Azucaritas te conviertes en el tigre Toño. Tampoco porque te metas a la iglesia quiere decir que eres creyente. Lo que nos va a decir que eres creyente es que le obedeces. Y entonces llegamos a esta última estrategia que nos propone el Señor. Ataca tus errores doctrinales escuchando mi voz. Ataca tus errores doctrinales escuchando mi voz. Y viene, este tramo es largo, nos va a hablar en términos de agricultura. Pero noten cómo inicia el Señor, insisto, ¿qué debió haber hecho el Señor con este pueblo? Voy por otro. Así nada más le tenía que hacer el Señor. Este salió malo, voy por otro. Dios no tiene forma para que no luego vayan a decir, Dios tiene manos, no. Es un antropomorfismo esto, asignarle una forma humana a Dios. Dios podría decir, se acabó con Israel, voy por otro. Y sigue teniendo planes para con Israel. Y vean cómo les dice en el 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Dios todavía te sigue diciendo, préstame atención, no te burles, estoy hablando contigo, este mensaje es para ti Israel, este mensaje es para ti Judá. Y ve hasta dónde se ve el Señor. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trillo en las hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Y vean lo que dice el versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Fíjate hasta dónde se ve el Señor. Nada de que primero éramos nómadas y luego nos hicimos sedentarios y luego el neandertal le platicó al cromañón y vino hasta que llegó el Picarenthropus erectus y luego ya salió el Homo sapiens. No. Quien les enseñó la agricultura fue el Señor, porque les dice, esto es lo que haces, ¿verdad? No harás todo el día, ni rompes y quiebras los terrones de la tierra todo el día, sino que cuando ya has igualado la superficie, pones la semilla y el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado. Ustedes saben, se nos van estas figuras, porque las semillas tienen que tener una distancia. Una forma específica, no llegan y donde caiga la semilla, abren y después tienen su lugar señalado en donde tienen que poner la semilla. ¿Quién les enseñó todo esto? Versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Dios les enseñó a hacer todo esto y sigue, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Quién les enseñó a cosechar y a hacer las cosas? No, pues fue primero que, ya ves, el mono mayor le enseñó al otro mono y
muy monos todos, aprendieron a trillar. No, el Señor les enseñó todo esto. Dice en el 28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Todo sale del Señor. La humanidad ha crecido y se ha desarrollado. Y piensen, el descubrimiento más actual, el conocimiento más actual, el conocimiento más moderno, el avance tecnológico que ustedes consideren el mejor, ¿saben quién lo ha dado? El Señor. El Señor. Y les está diciendo, ¿sabes qué? Si no atiendes mi voz, de nada te sirve todo lo que tú prepares. De nada te sirve ir a hacer alianzas, de nada te sirve ir a hablar con el brujo a que te lea las cartas, de nada sirve que vayas a consultar el horóscopo, de nada sirve que vayas al psicólogo, porque el único que tiene la verdad que tú necesitas soy yo. Entonces, cuando vengan a ofrecerte todo tipo de herejías, cuando vengan a ofrecerte todo tipo de opciones, tú debes de decir: lo único que necesito es escuchar la voz de mi Dios, porque Él me ha instruido desde el principio. Él nos enseñó a cultivar la tierra, Él nos enseñó a sacar el producto del campo, Él nos ha enseñado todo lo que conocemos hasta nuestros días. Él es el que tiene el conocimiento. ¿Cuánto y más no sabrá Dios de tu vida y mi vida espiritual? ¿Necesitaremos algo aparte de Dios? No necesitamos alianzas con nada. Necesitamos entender con claridad que la falsedad se combate con la verdad, que la verdadera presunción es decirnos hijos de Dios, y que la única manera de atacar toda la herejía que se nos ofrece es escuchando la palabra de Dios y apegándonos a ella. Si no, vamos a ser como Israel. Algunos dicen por ahí, la iglesia sustituye a Israel. Pues así va re bien la iglesia, Vamos sustituyendo a Israel de una manera preciosa, porque estamos siendo igual de necios que Israel. Pero gracias a Dios eso no es verdad. La iglesia no sustituye a Israel. Israel tiene sus promesas, la iglesia tiene sus promesas, y vamos a recibir lo que el Señor nos ha dado. El que crea esto, no se apresure, tenga la paciencia para esperar lo que el Señor va a hacer, porque el Señor va a hacer obras extrañas, obras maravillosas en tu vida, para que tú deposites toda tu fe solamente en Él. Inclinemos nuestro rostro. Señor, ¿cómo interpretar tu amor en la denuncia del pecado de Israel? Pareciera que en lugar de salir motivados y animados, salimos debilitados. Pero gracias por recordarnos que somos débiles ante el pecado y que la única fortaleza que tenemos para luchar en contra de él solo puede provenir de ti. No nos dejes ser confundidos queriendo buscar protección espiritual fuera de ti. Es fácil que nos suceda cuando no vemos la salida a nuestros problemas. Pero gracias por recordarnos que tú haces cosas maravillosas, insólitas, extraordinarias. Muchos pueden hacer cosas ordinarias, pero tú te muestras siempre haciendo lo que no se espera, lo que no se nos hubiera ocurrido. Recuérdanos que eres un Dios extraordinario cada momento de nuestra vida. Pero sobre todo recuérdanos que cuando hablamos de pecado ayudamos a reconocer lo que somos, nos confrontas con él. Esta es la realidad dando tu amor eterno. Esto es lo que nos quieres decir para que nosotros podamos experimentar verdaderamente tu amor. No un amor temporal como el que ofrece el mundo, sino un amor eterno que es el que tú ofreces. Padre, solo tú puedes hacer este tipo de cosas y hacernos reconocer tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de Isaías. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.